Hola a todos, aquí continuamos en esta serie Salmos para la Vida y en esta semana hemos estado leyendo, pensando, tratando de aprender del Salmo 39 y la enseñanza central de este salmo es esta: debemos aprender a sufrir con sabiduría. En medio de las dificultades, no importando cuáles sean, puede ser una enfermedad, un dolor, una desgracia. Debemos aprender a sufrir con sabiduría, ser sabios en medio del dolor y del sufrimiento. El Salmo 39 dice así: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí y en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo como todos mis padres. Déjame, y tomaré fuerzas, antes que vaya y perezca. Precioso salmo que nos enseña a sufrir con sabiduría. Este salmo tiene preciosas enseñanzas. Una de ellas es que en el sufrimiento, aún en medio del sufrimiento y del dolor, puedo dar testimonio a los no creyentes guardando silencio, cuidando mi testimonio, de no quejarme no solo contra Dios, sino contra los demás. Este salmo tiene preciosas enseñanzas. Puedo guardar silencio para no pecar contra Dios. Debo proteger mi testimonio y la reputación de Dios y de los demás, especialmente ante los incrédulos. Cuidado, mucho cuidado. La lengua es un peligro permanente, especialmente cuando estamos en el dolor y el sufrimiento. Pero al mismo tiempo, Dios no quiere que nos quedemos en silencio permanente. Dios quiere que derrame mi corazón ante Él y a Él sí le diga cómo me siento y le pida dirección. Y eso será de testimonio para los demás. Por igual, debo tener plena conciencia que la vida es breve, es pasajera. Tenemos un ciclo de vida, nacemos y morimos. Todos los seres humanos tenemos que aprender a vivir. Y en ese proceso de la vida, debo poner mi esperanza en el único que es perfectamente confiable. Poner mi esperanza en Dios. Ahora, el salmista cierra este salmo con una enseñanza de la cual no hablamos mucho en la vida cotidiana. Y me refiero a esto. La enseñanza del salmista es esta: hay que someternos a la disciplina de Dios. Hay que aprender a someternos a la disciplina de Dios. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. El salmista lo tiene claro. No sabemos la razón del por qué David dice esto, pero lo tiene claro. Todo parece indicar que estando en su lecho de enfermedad y de dolor, David concluye diciendo: a mí me queda claro que esta enfermedad, esta es una disciplina de parte de Dios.
esta enfermedad viene de Dios y Dios me está castigando por algún pecado. Sí, por eso dice en el verso 11, con castigos por el pecado, corriges al hombre. Quita de mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Tú lo hiciste, dice el verso número 9. David se dio cuenta que en medio de su enfermedad Dios lo estaba disciplinando, porque quizá David no tenía su esperanza totalmente puesta en Dios. Quizá en otras cosas, quizá en sí mismo, quizá en sus amigos, quizá estaba añorando aquellas épocas donde era joven, libre, era un guerrero invencible. David entonces reconoce que Dios lo estaba disciplinando para mostrarle que solo Dios es el único confiable en quien debemos poner nuestra esperanza. Este tipo de lecciones no son fáciles de asimilar y por eso no nos gusta hablar mucho de ello. Pero tenemos que aprender a vivir en la disciplina de Dios. Porque sabes, Dios a menudo usa la disciplina para mostrarnos nuestra falta de santidad, nuestra falta de confianza. La disciplina debe hacernos examinar a nosotros mismos para ver lo que Dios está tratando de enseñarnos. Así como David, en nuestro momento de enfermedad, de dolor o de sufrimiento, pensar, ¿esto que proviene es por causa de mi pecado? Si es que Dios me está disciplinando porque me he rebelado contra Él y no he confiado en Él, ¿qué puedo aprender de todo esto? ¿Qué debo hacer? Bueno, observe David cómo expresó esa dependencia de Dios. Él dijo en el verso 12, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas. ¿Qué hace David? Él expresó su dolor, pero al mismo tiempo expresó la confianza en que Dios lo va a escuchar. Es verdad, era su culpa la razón del por qué Dios lo había disciplinado y le había mandado esta enfermedad, pero al mismo tiempo él estaba convencido de que Dios no se había olvidado de él. Sí, David era pecador, David era culpable, pero también sabía que Dios tenía compasión de él durante esta época, durante este tiempo de disciplina. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. La versión Dios habla hoy dice, déjame solo para que pueda volver a sonreír antes de que parte de este mundo no exista más. En otras palabras, David le está diciendo, Señor, dame oportunidad, dame chance, ten compasión de mí. Quítame esto. Dame la oportunidad de volver a vivir con salud. Quita tu disciplina. Pon un alto, por favor. David apeló a Dios para que le quitara su mano disciplinaria, porque David confiaba en el Dios de la misericordia, aquel que detiene el castigo sobre nosotros aunque lo merecemos, aquel que tiene gracia y nos da lo que no merecemos. David estaba llegando a su punto máximo de aguante, él ya no soportaba más este dolor y esta enfermedad y por eso dice, Señor, socórreme, ten compasión de mí, mira cómo estoy, ya no aguanto más. David está apelando al Dios que comprende nuestro dolor. De hecho, esto es lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Dios les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Es decir, cuando Dios te disciplina, Dios sabe hasta qué punto podemos resistir. Está bien entonces rogarle a Dios que detenga la prueba, que nos dé una oportunidad, porque es una manera de someternos, pero al mismo tiempo es una forma de expresarle que aunque sabemos y reconocemos que la disciplina es por causa de nuestro pecado, sabemos que Dios nos sigue amando, aún más de lo que nos imaginamos. Dios es fiel aún en medio de nuestra infidelidad. Esto es lo que dice Lamentaciones capítulo 3, verso 22. Por la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Porque aún en medio de la disciplina nunca decayeron sus misericordias. Y Lamentaciones capítulo 3 en un contexto de disciplina. El pueblo de Dios se había rebelado y Dios los había llevado al cautiverio y entregado a la esclavitud. Pero en medio del dolor y la enfermedad, nunca decayeron las misericordias de Dios. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad.
Y el verso 24 de Eclesiastés 3 dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová, dice verso 25, a los que en él esperan, al alma que le busca. Esta es mi oración para usted y para mí. Ojalá que en esta semana Dios haya tocado nuestro corazón. Sé que vivimos un momento de mucha dificultad, de dolor, de incertidumbre, de enfermedad, de pérdida de seres amados. Pero que Dios nos ayude a sufrir con sabiduría. Dios nos ayude a aprender a buscar a Dios en medio de la dificultad y del sufrimiento. Dios nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén.